¿Qué onda, raza? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos con la remodelación de mi cuarto. Claro que sí, ya hacía falta un videito de estos, pero seguimos pintando esto. Hemos estado muy ocupados. Si me siguen en Twitch ya sabrán, estamos en el desafío. Está muy perro todo. Y pues tenemos que estar ahí todas las horas que está abierto el servidor prácticamente. El día de hoy me toca revivir a Juanito. Espero que para el punto que haya subido este video siga vivo en el desafío. Y sí esté vivo Juan también, porque siento mucha culpa porque se haya muerto en el desafío. Espero que hayan seguido la serie. Si no, ya saben, también está en mi canal de Akin Games en YouTube. Y lo que hicimos el día de hoy, bueno, está mi hermana echándome la manita con todo eso. Prácticamente lo que hicimos fue seguir con la pared de acá. Tenemos que comprar una escalera enorme para pintar todo ese borde de acá arriba. También de esta pared que va a ir pintada. Solamente que, como les digo, estamos en desafío. Ahorita no podemos mover mucho esto. Yo creo que mañana sí nos la aventamos, pero sí tengo que separar el setup, pintar donde va el setup, atornillarlo y acomodarlo de la manera que lo quiero acomodar. Entonces, si lo voy a hacer mañana, lo tengo que hacer desde bien temprano. Igual yo creo que queda en este mismo video porque pues aquí no acaba. También le seguimos con la pared de este lado. Hasta ahí le dimos nada más o menos, que fue lo que nos dio el tiempo, porque les digo que el desafío está cabrón. ¿Qué dije? El desafío está cabrón. Así que va este pequeño avance, gente. Vamos a pintarlo, ya saben, las 4 paredes. Va a haber un adorno allí con una pintura allí, o al menos eso es lo que tengo pensado. Como les digo, esa puerta y esta madera de acá arriba va a ir de naranja. Y literal, el estudio va a parecer un set de grabación. Quiero que entren a mi estudio y la gente que entre diga: no mames, es un pinche set de televisión. Así de bonito quiero que quede. Sí, queremos poner ahí una pintura bonita. Una amiga me va a ayudar a hacerla. Se viene algo muy bueno. Voy a dejar esto hasta aquí, tengo que ir al desafío, gente. Y nos vemos en el próximo clip. Hola, ¿cómo están? Tengo muy poco tiempo para reacomodar todo mi setup. Pintar esa pared de atrás es lo más importante para ahorita ya. Necesitamos mover los 2 CPUs del otro lado del escritorio, quitarlo, quitar todos los cables, ver bien todo, porque hay muchas cosas que creo que ya ni sirven. Creo que no lo sé explicar muy bien, pero lo tengo todo en la cabeza. Así que manos a la obra. Se ha quitado todo. Aquí está. Tenemos el tiempo contado. Pero tengo un gran equipo el día de hoy. No va a poder grabar mucho. Oh, bueno, vamos a ver cuánto aguanta la pila en una cámara rápida. Tuve que detener todo un rato, ya que hubo evento de la señorita Rivers. El suelo es lava, estuvo bien. Y Mario me prestó su setup. Aquí andábamos en vivo y todo el rollo. Me traje mi teclado, mi mousepad y mi mouse. Y pues nada más lo conecté aquí. Quitamos y listo. Me llevo mis cosas. Muchas gracias, amigo. Cuando quieras, cabrón. Ya sabes. ¿Ya viste que ya acabé? Y en lo mientras, sí, muchas gracias, hermana. ¿Te la rifaste? Son 2,000 pesos. ¿Cómo? ¿Qué? Si el jardinero te cobró 2,300. El jardinero te cobró 2,300. Hasta. ¡Ay, mi micrófono! ¿Qué le pasó a mi micrófono? Lo más difícil fue la de la... Ah, sí, cierto, en el live. A ver, espérense, a ver, raza, como que no me gusta cómo está grabando, a ver, aguante. Ok, pues bueno, ya las 4 paredes pintadas, se las rifaron mis hermanas y mi mamá. Y aquí está, hasta arriba. Ya está terminado, ahora sí, todo. Ahora lo difícil. Bueno, no lo difícil. No, lo difícil. No está. Lo difícil fue pintarlo. Bueno, y tampoco no estuvo tan difícil. ¿No? ¿Pintar? Pues acabaron rápido, la verdad. Acabaron hace como 1 hora, ¿no? Ajá. Sí, y yo hice. Pues sí, tardó unas 2 horas y media, yo creo, 2 horas. Sí, pintaron bien rapidísimo. Pues, expertísimas. Ya quedó, y ahora acomodar todo este desmadre, raza. Uf. Eso ya me toca a mí, obviamente, pinche huevón, me van a decir, ¿verdad? Vamos a ponernos a acomodar todo este rollo. Ahora sí, de donde me grabe, todo está pintadito bonito, mira. No sé si se alcanza a ver, no se ve nada de techo, ¿verdad? Y se ve todo bien perro. Fíjense que sí me causaba conflicto estar acá en mi escritorio donde está regularmente, grabarme así y que se veía la línea blanca allí y que arriba no estaba pintado. Pero ahora, ya mira, todito, ya nada más el techo quedó de ese color. Y es momento de reacomodar mi setup como lo tengo más o menos pensado. Espero que me cuadre de una manera correcta. Creo que me tardé bastante pintando todo este rollo y haciendo esta serie de videos. Neta, una disculpa por tardarme. Creo que sí me tardé algo. Lo siento. Pero la verdad es, ya saben que nunca me gusta estar solo y no me gusta hacer las cosas solo. Estaba esperando a mi hermana que viniera y me echara la mano. Vino mi mamá, Naomi, Celeste. Y pues, literal, ellas fueron las que hicieron la mayor parte. Se los agradezco mucho, las quiero muchísimo, las amo. Y ya quedó.
Esto sí me toca prácticamente full a mí. Y como les he platicado, el plan de todo esto es hacer un estudio de full grabación. Tengo el espacio suficiente no solamente para hacer mis streams y tener un fondo bonito, sino tengo el espacio suficiente como para tener un sillón como el que tengo aquí de guante de béisbol, tener otro sofá por acá, ahí está mi impresora, poner un fondito acá, que es lo que les tenía comentado, que quiero hacer una pintura acá bien locochona, que una amiga me va a ayudar, espero que todavía siga en pie ese acuerdo. Y todavía me sobra un montón de espacio en todo aquí para usar el Oculus, para poner una mesa, que ahí tengo esa otra mesa, y poder hacer, hasta meter algo para hacer un beer pong, invitar streamers. Quiero hacer un set de grabación, principalmente para hacer transmisiones en vivo con amigos y cosillas varias. El podcast que desde cuando tenemos ahí pendiente con el compita Saúl. Y neta, estoy muy feliz. Ya no es solamente un setup, ya es más como un estudio de grabación. Y me tiene muy feliz eso. Lo único malo es que como está tan alto y todo el rollo, pues genera un poco de eco. Si hablo fuerte, se escucha un poquito más el eco. De igual manera, ya cuando vayamos llenando más de cosillas y eso se va a reducir un poco, pero con unos buenos micros no hay ningún problema. Ahora, mi mamá me había dicho que me recomendaba pegar el escritorio hasta la pared, pero porque yo acomodé mi cámara de cierta manera que se viera bonito el fondo en mis streams, se va a quedar en esa parte. Lo que voy a hacer es retirar mis CPUs de ese lado y pasarlos a este lado, que ya están por ahí. Hace falta acomodar y setear todo el cablerío, ¿no? El simulador, quiero empezar a usarlo más. Aquí como ven, ya está hasta adelante. Ahí va a ser como que su lugar de reposo. Y la verdad es que tiene un montón de cosas arriba. Está el Xbox ahí arriba y todo. Y es muy fácil de mover. Es muy fácil de mover, como ven. Entonces lo que haría sería moverlo hacia mi monitor principal, quitar la silla y estar ahí. Ya que la verdad no es como que lo use diario. Entonces creo que sería una buena manera dejarlo ahí. Ese espacio ahí está bien. Acomodar el setup como quiero y moverlo. Con este CPU vamos a hacer una movidilla por ahí. Ya más o menos tengo los planes bien que vamos a hacer. Ya luego se los estaré platicando. En este video no. En este video es la remodelación del estudio. Eso sí, ya tengo que regalar esto, gente. Yo les he dicho que se los he querido regalar a los miembros aquí de YouTube, pero siento que les sobra el dinero porque nunca lo reportan. Pero pues sí se los voy a dar a los subs de Twitch. Ya saben, gente, síganme en Twitch. Vamos a estar regalando pues todo esto que me ha costado trabajo regalar, no sé por qué razón. Y la verdad es que me conflictúa un poco el hecho de tener suscripciones activas en Twitch y tener también los miembros aquí en el canal de YouTube, porque si de por sí es difícil como mantenerle más atención a uno, ahora los dos está más difícil. Pero me voy a enfocar en que los regalos y todo el rollo que vaya a estar sorteando se vayan full en los streams de Twitch y para los subs de Twitch, ya que es donde más me apoyan sinceramente en ese aspecto. Pues imagínense, de los miembros hay como 15 nada más, y en Twitch somos más de 350 suscriptores, pues ahí hay más apoyo. Lo que sí voy a estar haciendo es que contenido que hago allá exclusivo para mis subs, también subírselos aquí exclusivo para la gente que igual me apoya aquí, porque creo que incluso es diferente público, perdón. Pero sí, ya quiero regalar esas cosas, audífonos, tengo mandos que sirven para la Switch, para la computadora, para el celular, y varias cosillas que me gustaría sortear mes con mes, para devolverles un poquito del apoyo que ustedes siempre me dan. También se viene otras cosillas especiales con la antena de Tesla. Vamos a hacer los testeos ya terminando el desafío. Yo creo que como el 22 o 23 de este mes. Síganme en Twitch, gente, porque van a tener unos streams acampando y viendo si es que sirve la antena de Tesla. Lo único que necesito es un generador de energía potente para que me dure buen rato el internet pues, conectado a la luz, ¿no? Así que es momento de ponernos manos a la obra, porque hoy me toca Gulag en el desafío y hoy se decide si sigo vivo o ya petatina el desafío. Me tengo fe, yo creo que mucha gente también me tiene fe. Así que hay que ponernos manos a la obra. Voy a estar grabando clipsitos de cómo vamos avanzando y qué cambios vamos a ir haciendo. Bueno, estoy analizando bien qué necesito, qué no. Voy a dejar solamente una luz del gato, la otra la voy a retirar para ponerla en otro momento. Aquí quedaría más o menos esta L, así de los monitores. Ahí repisa para poner cositas. Pero me hace falta un cable porque que es el de la segunda PC, no llega hasta allá. Necesito comprar ese cable y además se me cayó ese monitor, banda. Espero que no le pase nada. Igual ahorita vamos a conectarlo para ver si es que... Porque se cayó al revés, así ¡tas! Así que dejen primero lo prendo, porque si no le pasó nada, lo vamos a colgar arriba de este. Vamos a ir ahorita por la montura y todo. Y ya voy a tener muchísimo más espacio acá, porque nunca tengo espacio para mi Mac y para editar mis vlogs en la Mac, o para cualquier cosa que haga en la Mac más relacionada con los vlogs, con esto. Entonces sí quiero este espacio aquí y tener mucho espacio en mi escritorio principal. Entonces ya colgada la segunda pantalla, que pues bueno, se necesita también para dos ahí, y la tercera de la otra compu, pues en mi cabeza se ve muy bonito. Vamos a echarle ganas. Ok, nuevo día. El día de ayer revivimos en el desafío, gracias a Dios y gracias a el Akinkraft 33. Akinkraft
33. Y pues la verdad es que andaba bastante con las prisas y les voy a enseñar lo que avanzamos y cómo quedó el setup, pero les tengo una desgarradora noticia. Es más, acompáñenme, vengan para acá, vengan para acá. Chingó a su madre, banda. ¿Se murió? Se murió mi monitor por completo. Cuando vi esas estrelladas de ahí, ahorita acerco la cámara, dije, ok, igual y la conecto y se ve lo demás. No, se murió. Se murió por completo la pantalla, bros. Bueno, fíjense que en estos días me di cuenta que no me estaba gustando cómo grababa cuando grabo hacia otros lados. Porque grabo 24 FPS porque da mejor color, me gusta más el color así. Y yo pendejo pensaba que esta cámara tenía 4K 24 FPS, bueno 23 y cacho. Y para cámara lenta 4K 120 FPS, eso es con lo que se hace la cámara lenta. Que debería usar ya el estabilizador a full con las cámaras lentas. Pero cuando tenga la cámara de este, bueno así, grabando para enfrente, lo puedo poner en 4K 60 para que sea fluido. Parece que no grabé vlogs 2 semanas y ya se me olvidó qué pedo, A ver, vamos a probarlo, ¿ok? 4K 60, obviamente pues ya no se va a ver de repente como se vea medio trabadito y así, pues todo imbécil, ¿por qué tanto tiempo no mejor grabé así? ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? Pero bueno, les enseño exactamente lo que sucedió. Creo que quedó muy bonito el setup, por cierto, creo que quedó maravilloso, aún me falta acomodar muchas cosas, aquí todavía tengo un desmadre, ahorita les explico muy bien cómo quiero que se vea todo. Así quedaría el nuevo setup, tuve que comprar un cable porque no me llegaba ese a la segunda PC, aquí están las dos PCs y creo que de esta manera se ven bastante bonitas, bastante preciosas. Me hace falta colgar las mochilas, las voy a poner en esta parte, aunque está un poco complicado porque no todo es pared. Creo que la pared llega aquí. Si podemos observar, suena como tambor y aquí empieza la pared. ¿Escuchan la diferencia, no? A ver, deja pongo el micrófono apuntando para allá. Pared sólida, tabla roca, viejo, como tambor. El día de ayer tenía mi monito de Akinkra de la buena suerte, porque pues sí, es que es de la buena suerte, viejo. Y ahora sí, les enseño, mira. Este es el de prendido, vamos a picarle cualquiera de aquí para que reaccione. Y mira, mira nada más. Se hizo añicos, se hizo... Se murió. Bueno, la verdad es que ni para qué me enojo, no voy a resolver nada con enojarme, ¿verdad? Sigamos un poquito. Ya grabando así me siento más a gusto, sinceramente. Ya pusimos también las nuevas cortinas, banda. Me la hizo mi mami. Mi mami es maestra de corte y confección en una secundaria de toda su vida. Y me hizo estas cortinitas bonitas ya para que me cubra todo, porque las cortinas que tenía antes siempre me dejaba un hueco aquí o un hueco allá de luz. Y para yo gestionar bien mi luz en los streams, pues era un poco complicado que no me tapara toda la ventana. Digo, no es como que me tape al 100%, pero ya con que tape eso es más que suficiente. Entonces quedó así. Le iba a poner naranja, pero sí va a ver muy raro, entonces quedó de ese colorcito que se ve bastante bien. Aquí voy a colgar todos mis pines y cosillas. Aquí tenemos mi batch de prensa de la Comic Con cuando fuimos a Nueva York. No sé si se acuerdan de esos bonitos pero hermosos vlogs de Nueva York, que no estaría mal volver a ir, no estaría mal. Por esta parte, el refri pues va a quedar aquí. Vamos a prender la lucecita. Necesito quitar lo que tengo aquí. Mira, por aquí tengo una pila del modem. Tengo una webcam Razer también por aquí que ya no uso. La espadita que tiene luz y sonido. Y pues el refricillo, ¿no? Que por cierto, estoy un poco triste porque la gente de Electrolit me ha dicho que han venido a traernos Electrolit tanto a Mario como a mí, porque los dos tenemos el patrocinio, y que no les abrimos. Y nosotros así como de, chinga, que la chinga. Porque bro, vivimos en un lugar que si no nos llaman en caseta, quien viene a nuestra casa, no entran a nuestra casa. Y los de Electrolit le dijeron, los repartidores, que están afuera de nuestra casa y que nos han tocado y que no abrimos. Es como de... no sé por qué lo dicen. Tenemos ya más de un año que no nos mandan Electrolits. Y la verdad es uno de los patrocinios que no me gustaría perder. Me encanta Electrolit, soy muy fan. ¿No será que ahí los repartidores andan haciendo chanchullo? ¿Quién sabe? Ojalá y pronto nos resuelvan los de Electrolit, porque les decimos y les decimos, porque van como 4 meses que nos dicen, ya lo resolvimos, ya les van a llegar. Nada más no llega nada. Necesito acomodar las mochilas, como ya les dije. Pues por aquí el guantecito pues se va a quedar aquí. Me gusta cómo se ve, la verdad. Esta cámara la voy a vender, banda, si a alguien le interesa. Es una Canon 80D, tiene un lente 16-35 1.4. Está perrísima.
En total esto vale como unos 40,000 pesos más o menos de nueva. Yo lo estoy dando en 25 porque ya quiero que ya se venda. Si alguien la quiere, 25,000, mándame correo. Si no, igual yo creo que la voy a poner en Mercado Libre. El micrófono que mucha gente me dice, güey, ¿por qué ya no usas el Shure? ¿Qué pasó con el Shure? Viejos, obviamente es mejor este micrófono, brother. Obviamente es mucho mejor. Y bueno, acá tenemos un desmadrito, ¿no? Esa PC ya próximamente se va a usar. Ya los contaré después qué rollo con esa PC. Y esto es lo que no sé qué hacer. Tenía esa otra luz del gato que es prácticamente igual que la que está iluminando ahí, pero la verdad con la cámara que uso, que es mi cámara antigua de vlogs, que es esta, la Alpha 6400, la tengo sin lente porque para los streams uso este lente que estoy usando para que se vea de maravilla y pues con poca luz funciona de maravilla. Igual la voy a guardar esa luz porque el proyecto que tengo yo en mente es aquí poner un silloncito bien precioso y acá una pintura o mis gorras o algo así, no sé la verdad todavía. Entonces yo creo que esa mesa la voy a retirar, necesito checar todo lo que tengo ahí. Por acá la impresora, esa sí es necesaria que esté aquí en el estudio porque es una impresora, es muy buena siempre tener. Y me hace falta recoger todo esto. También tenemos un casco de la moto, ya luego les contaré para qué. Y me hace falta eso, banda. Ya por esta parte quedó casi todo acomodado. Necesito acomodar bien esto. El Starlink, ya próximamente tenemos las otras pruebas, gente. Oigan, creo que se ve 1000 veces mejor así a 4K 60, banda. Creo que estaría más chido grabar así, ¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que se ve 1000 veces mejor. Es más, le voy a decir a mi editor que este video lo renderice a 4K 60 o no. Es que si de por sí unos videos ya pesan como 20 gigas. No, lo voy a intercalar, creo que se va a notar la diferencia. Este video va a estar a 4K 24, pero creo que estando así grabando bueno, así sí puedo grabar a 4K 24, pero como cuando estaba grabando ahorita todo así, sí a 60 hace un parote cañón. Ahora sí, aviso parroquial. Yo creo que exactamente el 21 o a más tardar el 22 de este mes, o sea en unos cuantos días, voy a estar probando Starlink en un terreno que tengo, que también me hace falta hacerle un video. Vamos a acampar y vamos a hacer directo acampando, una fogatita, a lo mejor unas caguamas, unos bombones, vamos a ver qué rollo y a ver si es que nos sirve el Starlink para hacer IRLs. Así que los espero en Twitch, gente, ya sea el 21 o el 22. De igual manera, atentos a mis redes sociales, Instagram, Twitter y todas las redes sociales para que estén informados siempre de lo que estamos haciendo. Por otra parte, pues así va el estudio, gente. Ya todo lo que me hace falta es acomodar y ajustar cosillas, poner las mochilitas, unos cuantos detalles. Ya no creo necesario hacerle más videos al estudio. Creo que ya así como está es como prácticamente lo quiero. Y les platico rápidamente cómo es que quiero que funcione mi estudio para distintas grabaciones y principalmente para los streams, que es lo que más me estoy enfocando últimamente. Como espero que hayan visto el último video, y si no lo han visto, pues se los dejo por esta partecita. Dejé ese pequeño espacio ahí más que nada porque yo ya había acomodado mi cámara ahí para que el fondo se viera de cierta manera y quedara muy bien con mi silla y el fondo. Entonces el escritorio iba ahí y además creo que quedó el espacio perfecto para acomodar el simulador por esta parte. Ya quiero usarlo más y lo único que voy a hacer para cuando lo esté usando, que ahorita no puedo jalar porque ahorita tiene cables encima, pero súper fácil, lo vamos a arrastrar y lo voy a poner prácticamente aquí. Voy a quitar el mousepad, el teclado y me voy a acercar ese monitor para acá, que no hay problema por acercarlo, se puede acercar, el cable me da lo suficiente. Así no muevo mi cámara principal de streams para grabarme aquí, tener el 2.0. Creo que me voy a estar poniendo la GoPro en la frente para después cambiar de escena y que se vea cómo estoy manejando un poquito de repente, ya que también tengo el Stream Deck bastante cerca. Entonces ya teniendo todo aquí va a estar más fácil gestionar todo. Obviamente necesito reubicar el Xbox, ver cómo los voy a acomodar, porque pues ahí también tengo la Switch. El PlayStation lo tengo guardado, que yo creo que mejor lo voy a sortear porque nunca lo he usado, literal. Es un PlayStation 4, deja tu like si lo quieres. Y si este video llega a 5,555 likes, se lo regalo a alguien de aquí de los vlogs que deje un comentario de yo quiero el PlayStation, pero solamente si llegamos a 5,550 likes. Así que compartan el video para que tenga muchos likes este video. Así que voy a retirar esto de aquí. La Mac quiero que casi siempre esté por esta parte. De igual manera me gusta siempre estar aquí, y ya con el espacio que me acomodé, pues sí me da para tenerla aquí. La abro y aquí medito y todo el rollo. No más siempre tenerla por esta parte. Esto se va a quitar de aquí. Quiero que quede el espacio para la Mac y bastante espacio libre. Obviamente pues el monitor lo voy a tener que cambiar, pues ya que, ¿verdad? Pues todo imbécil yo. Como ven abajo, ahora sí no se ven cables. Creo que ahora sí me la rifé. Ya todo quedó por ahí arribita. Que digo, si te agachas pues sí ves un poco de cables, ¿no? Pero así ya no. Donde sí quedó medio hecho un desmadre es aquí. Aunque pues
Si son unas PC y todo viene conectado por detrás, obvio va a haber cables. Y aquí sí tengo un desmadre, ¿no? Pero pues esa es la zona de cables. Y pues ¿quién se va a asomar ahí? Pues casi nadie, al menos que te enfoques bien a ver ahí. Y hasta eso, que la puedo mover poquito más, pues así a simple vista, quien venga y vea mi setup, pues no se ve, ¿no? Está como chalala, se ve chido, no se ven tantos cables hechos mierda. Esos son obviamente el cable de los audífonos. Entonces creo que se ve ya muchísimo mejor, ¿eh? No gestionar cables muy perro, pero ahí está. Ahí guardo cosas importantes. Mira, tengo el taladro todavía afuera porque me hace falta colgarlo de las mochilas, que eso ya lo haré fuera de este video. Las sillas también secundarias que tengo por acá. Retirar yo creo prácticamente todo eso o ver dónde acomodo la mesa, pero creo que esta mesa ya en este estudio está bastante innecesaria. Mejor un silloncito bonito, como les digo, una pintura acá mamalona, y aquí un silloncito para un podcast bastante ameno. Y por eso también acomodé las compus de este lado, porque cuando quiera gestionar algo con las cámaras y que me quede como el set más de grabación en toda esta parte, pues que las compus estén hasta allá, voy a tener que comprar cables como de 3-4 metros o más largos para grabar acá. Pero ya teniéndolas aquí, acomodo las camaritas aquí, un setcito chido, aquí espacio suficiente para cuando usemos el VR también y que todo funcione chido, un Just Dance o algo que tenga buen espacio aquí, silloncitos para cuando tenga visitas. Me gustaría invitar a muchos streamers y youtubers a hacer contenido por acá y creo que está perfecto. A lo mejor ya si se me ocurre medias cositas le iré añadiendo, pero todo eso se va a retirar y vamos a ver qué tal va quedando. Y antes de irme, raza, y terminar esto, falta algo súper mega importante. Espérenme aquí, espérenme, no me tardo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Más que nada de este. ¿Se acuerdan de este? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Pues sí, raza, los pizarrones que en algún momento de mi vida compré son los mismos, estaban en casa de mis papás y fue por lo que nació en su momento el Multas Locas 33. La verdad es que vivir con roomies es bastante complicado, el que convivan todos juntos, el que todos usen una cocina, un refrigerador, el patio, la limpieza, todo es muy complicado manejarlo con roomies. Pues si con la familia es difícil, se andan peleando porque vete a lavar los trastes y que tú limpias esto y ay, él no hizo nada. Si es difícil en una familia con roomies, como no hay tanta confianza, bueno, si hay confianza, que ya viven juntos, pero nada que ver a cuando ya es tu familia. Todavía es más difícil tener reglas y como que tener algo estipulado. Yo puse, claro, los pizarrones dentro de mi casa no para poner multas, sino porque yo pusiera una multa si alguien no limpiaba las cacas de sus perros o si alguien no lavaba los trastes. No ponía esas multas para mí, el dinero, para cualquier cosa. Era para tener un orden dentro de la casa y que todos, hasta yo, sintiéramos la responsabilidad de ser más higiénicos, más recogidos y evitarnos muchísimos problemas dentro de la casa. Todo lo que se juntaba de las multas que yo ponía, porque sí se ponían multas, lo que hacíamos era, ¿quién le va a dar de comer a los perros? Ok, estaba Mario, Juan, el primo y yo, cada quien una semana del mes, tenían que poner a qué horas le dieron comer, la hora, y si alguien bajaba ya había pasado la hora, porque los perros no se pueden quedar sin comer, ¿sabes? Un perro es como un hijo. Si alguien bajaba ya había pasado mucho tiempo, no les han dado de comer, pues la persona que vio le daba de comer y le ponía multa allí. Creo que eran como 100 pesos de multa, algo así, no recuerdo. Y supongamos, tocaba hacer refill del gas para la cocina, para te bañes con agüita caliente, o pagar el agua, ya sabes, los servicios. Pues ahí había una cajita, ¿no? Y era, ok, tenemos ahorita 700 pesos de multa. Tocó hacer refill del gas, le pusimos 1500, nos tocan 700 entre 4 en vez de 1500 entre 4. Se usaba para los servicios y creo que está de maravilla ese tipo de reglas. Siendo bien sinceros y bien realistas, en el momento en el que ya no nos empezamos a tomar en serio eso, que fue ya en la casa de Querétaro todo el Team Cilantro, ya no le hacíamos caso a eso, ya nadie se multaba, se enojaban a alguien si lo multaban. Fue cuando empezó a valer madre el Team Cilantro. Ya no nos queríamos hacer responsables de eso, ya no convivíamos, ya no teníamos esa confianza, y fue cuando cada uno del team nos fuimos separando, cada quien por su lado. Yo me molestaba mucho porque ya no se hacían este tipo de acciones, porque ya no se cumplían con las responsabilidades que tenían que hacer cada quien, ¿saben? Y al final terminaba uno o dos encargándose pues de prácticamente todo, y eso fracturaba mucho la relación entre amigos y más en una casa. Así que creo que fue algo bastante bueno, y lo malo fue dejar de hacerlo. Y ahorita es una situación diferente, es algo completamente diferente, es otro rollo. No compré yo los pizarrones para eso, en realidad. Yo compré más que nada el pizarrón grandotote que vieron, que por cierto lo voy a poner allí al lado de la puerta, queda perfecto en la zona donde está la tabla roca que sonaba como tambor. Ahí queda perfectísimo. Compré primero ese pizarrón
pizarrón, porque para ese entonces yo había contratado al primo para que me ayudara a hacer todas las cosas que yo hacía. Yo siempre hasta la fecha he ocupado, bueno, no siempre, llegó un punto de mi vida en el ámbito de mi trabajo que necesitaba un administrador, un diseñador, de todo, ¿sabes? Ocupaba un asistente personal que me ayudara con todo. Y somos personas, de repente se te chispotea algo, tanto a mí, aunque sean dos personas, de repente algo se nos iba. Entonces, para tener bien claro qué era lo que íbamos a hacer, todas las noches yo me ponía en el pizarrón a poner, nos toca hacer esto. Ok, mañana tenemos una idea, grabar un vlog de tal celular indestructible. Perfecto, la apuntamos ahí. Siguiente día te levantabas en la mañana, ¿qué hay que hacer primero? Ok, el video del teléfono. Perfecto, vamos a ponernos a grabar. Camarógrafo, venga, todo esto y vámonos. Otra cosa que hacer, ok, hacer stream. ¿Dices stream hoy? No, ok, perfecto. Hacemos stream, todo el rollo, todo esto. Siguiente tarea, mandar correos, revisar correos, ver patrocinadores, ver esto, ya se mandó el trabajo de esto y todo se apuntaba ahí. Un día antes y el día siguiente, mientras iban haciendo las tareas, las íbamos palomeando. Yo sé que existe el celular, hay un chingo de aplicaciones para multitareas, para que tu vida sea más eficiente, para poner qué vas a hacer en el día y que te llegue notificación, pero no me sirve. El celular yo lo uso para otras cosas, no para ver mi agenda. Para eso existen las agendas. Claro que puedes tener la agenda en el celular, pero a mí no me funciona. Y tener algo en la zona donde yo sé que es de trabajo, que es mi estudio, por algo tengo mi cuarto y mi estudio. Sabes que aquí vas a trabajar, te sientas, ves las tareas, ¿qué vas a hacer? Ok, perfecto. Y no te vas de aquí hasta que completes todo eso. Y aparte de esas, también tenía al ladito las tareas personales, que podemos añadir el ya hiciste ejercicio, comiste bien esta vez, toca pagar el servicio de la luz, toca pagar la renta, y ahí teníamos todo apuntado y nada se nos iba. Últimamente que no tengo nada apuntado, de repente hasta se nos pasa a pagar la renta y vamos ya a pagar 4 o 5 días tarde y nos multan. Para eso yo hice esto. Y si me analizo más que nada en mi vida y ustedes ven pues por de fuera, ¿no? En el ámbito de los videos y la creación de contenido, en la mejor época cuando estábamos full time, bien perrísimos, fue en la Cilantro House. En la casa con la alberca fue cuando andábamos full. Teníamos una disciplina que te cagas. Y además de eso también disfrutábamos la vida. Hacíamos fiestas en la casa, salíamos de fiesta, nos daba para todo el tiempo, pero teniendo una buena organización. La mayoría de las cosas que he construido, la mayoría de las cosas de inversiones que yo tengo fueron gracias a mi 2019, que fue mi momento de productividad más eficiente de toda mi vida. Y si esto me ayudó mucho en ese entonces, no sé por qué me tardé tanto en volver a ponerlo. Creo que me va a ser de mucha ayuda para ser más eficiente con todo lo que hago, y si a ti te interesa hacer eso, te lo recomiendo mucho. No es lo mismo tenerlo en una libreta que tienes que abrir, en un celular que tienes que desbloquear, a que te pares y veas un pizarrón allí y veas exactamente lo que tienes que hacer. Es muy diferente, se lo recomiendo mucho, la verdad. Así que vamos a volver con eso. Justamente se los platicaba yo a mis editores. Con mis editores tenemos muchas pláticas ahí. Tengo actualmente 3 editores, bueno, pues prácticamente 4 contando el TikTok, el administrador de Facebook. Mi hermana me está ayudando con gestiones de correos y de las facturaciones y todo ese rollo. Además de que mi hermana me echa mucho la mano acá ayudándome pues con las comidas, para comer más que nada más sano y no andar comiendo porquería todo el tiempo. Entonces poco a poco estoy en esta reconstrucción personal. Y qué mejor ejemplo que mi yo del 2019, porque de repente tengo ideas perrísimas. Voy a hacer este video y tengo esta idea y tengo que hacer esto, pero por no tenerlo apuntado, por no ponerme bien aquí a trabajar, no lo hago. Se me ocurre hacerlo 2 semanas después, cuando el trend ya pasó. Pero si no se ve un trend en TikTok y quiero hacerlo, pues de una vez ahí lo apunto, a hacer este TikTok ahorita que ya todo ha cambiado. Subirlo también aquí a Shorts. La verdad ahorita nos está yendo muy bien aquí en el canal de vlogs por los Shorts que subí hace un chingo, y ya no he subido Shorts. Hay que adaptarnos, entonces vamos a ponernos, bueno, yo se los comento, ¿verdad? Parece que como si estuvieran aquí conmigo. Vamos a hacerlo. Y es una recomendación personal que me gustaría darles. Y muchas gracias por acompañarme en todo este proceso. La verdad ha sido un proceso grandísimo personal. Y ahorita siento que estamos avanzando a un paso muy rápido y eso me da mucho gusto. Justamente este es el primer pizarrón que compré en toda mi vida. Este pizarrón tiene fácil unos 5 o 6 años. Porque aquí atrás tengo propósitos 2018. O sea que los escribí en el 2017, bro. Y sería hasta unas buenas cachetadas para ver qué he hecho y qué era lo que mi yo del 2017 quería hacer. Hoy, 4 años después, ¿qué he logrado? Ay, disculpen, la letra está bien culera. No es como que ya la tenga mejor ahorita, siempre la he tenido fea, pero pues bueno, no soy escritor, güey, no soy acá, ¿sabes? No, yo me hago pendejo en video, yo hago videos. Llegar al millón. ¿Se llegó al millón? Claro que sí.
Aprender inglés, pues la verdad es que no he aprendido inglés, eso sí me cala muchísimo, ya debería saber inglés. Justamente hace poquito me contactó una empresa para aprender inglés, que quería hacer un patrocinio conmigo y yo de, uy, ¿me das una membresía gratis de un año, no? ¿O qué? Porque pues no estaría mal. Bajar de peso, en ese aspecto vamos bastante bien, me siento muy bien, me gustaría estar mejor físicamente, pero, o sea, editor, busca un video mío de esta época, no sé, del 2020, ponlo aquí a un lado de mí y comparemos, o sea, realmente comparemos, bro, o sea, es un cambio muy grande, ¿saben? No sé qué decir, güey, o sea, vamos bien, en ese aspecto vamos bien, falta más, pero vamos bien. Terminar mi casa, acabé de construir la casa de mis padres, sí, acabé de todo lo que es construcción, se acabó, faltan muchos detalles, pero se acabó la construcción y eso es un logro muy grande en mi vida también. Leer un libro completo, créanme que hasta la fecha no lo he logrado, llevo uno ya bastante avanzado y necesitaría leer más, me gustaría leer más que nada para ir pues como ejercitando ese léxico, vaya a tener más variedad de palabras para expresarme y tener una mejor ortografía al momento de poner tweets y eso, que ustedes saben que hasta en los títulos de los videos luego siempre pongo faltas de ortografía. Creo que leer nutre mucho, aprendes mucho y te sirve mucho más que nada en ese aspecto, más palabras, un mejor léxico más amplio y una mejor ortografía, que creo que es necesario, ¿saben? Y hoy en día a todos les da igual cómo escribe las cosas, pero si puedes escribir de buena manera y correcto, pues qué mejor. Mejorar la PC, la verdad es que la he mejorado ya muchas veces a partir del 2018. Llegar a platino en Overwatch, qué gran error, pendejo, qué pinche gran error. ¿Cómo que llegar a platino en Overwatch, güey? ¿Qué no sabes, Hakim del pasado, que eso mató tu canal de Twitch un buen rato? Y para acabarla de chingar, ni llegué a platino nunca, ¿sabes? No, vamos. Ese sí, muy mala esa meta, Compré la troquita de mi jefe, eso se logró en el 2019, un año después de cuando lo quería hacer, 2018-2019, muy bien, creo que bastante bien. Y unas vacaciones familiares, desde hace muchísimo tiempo quería unas vacaciones familiares y por primera vez tuvimos unas muy bonitas vacaciones familiares, que fue cuando salió el meme de Akim Butowski, cuando fuimos a la Huasteca Potosina, que creo que fue el año pasado, 2021, si mal no me equivoco. Me siento muy bien, prácticamente tengo el 85% de mis metas realizadas, unas en proceso, otras no, y debería hacer eso todos los años. Creo que mucho tiempo perdí la motivación, pero es que también al terminar el año, que creo que es un pretexto perfecto para ponerte nuevas metas, no lo hacía. Y en este entonces, cuando neta tenía un chingo de ganas de crecer, superarme y ser alguien en la vida, hacía este tipo de cosas y lo dejé de hacer. Y creo que siempre tener tus metas bien presentes y claras, creértele y querer llegar a ese objetivo te hace poder alcanzarlo. Pero si vas por la vida y no lo tomas en cuenta nunca, no vas a llegar a ningún lado. Discúlpenme si últimamente me he puesto muy reflexivo, pero sí he andado yo personalmente estresado, no he podido dormir. Literal no he podido dormir. Creo que estaría muy padre me gustaría probar, hasta igual le hago un video. Recomiéndenme un psicólogo aquí en Zapopan. Estaría cool ir y ver qué se siente o qué es eso, no sé. Me da miedo, sinceramente, no quiero que me laven el cerebro. No sé cómo funciona, yo sé que me dirán que no. Pero sí me gustaría ir a terapia, quisiera saber cómo ando también en ese aspecto, para poder estar yo más tranquilo, porque si no puedo dormir y me pongo a pensar un chingo de cosas y tengo media ansiedad, son por pedos que tener por ahí que no resuelvo, ¿saben? Ya se los he comentado esto una y otra vez de que lo iba a hacer y no lo he hecho, pero hoy más que nunca, ya que veo un cambio grande en mí, pues quiero hacerlo. Así que nada, compitas, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, como siempre, compitas, y gracias a G2A por seguir patrocinando el canal, neta, muchas gracias a la gente que sigue dándole click al link, primer link de acá abajo de G2A, gente, compren jueguitos en G2A, si les antoja un juego, lo que sea, compren juegos en G2A, igual yo para apoyar también a G2A y que me siguen patrocinando después de tantos años, yo voy a estar regalando claves de juegos en los streams y probando juegos diferentes de vez en cuando, ya que ahorita estamos más metidos en Twitch, así que muchas gracias si tú también compras juegos en G2A, ya no hay código de descuento, pero pues usándome el link me apoyan muchísimo y la verdad es que muchos juegos tienen muy buen descuento dentro de G2A. Gracias por escucharme, bandita, me siento muy chido, vamos cambiando esto muy perro. Esperen contenido bonito, se vienen cosas medianas, perrillos, se vienen cosas medianas. Yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. Adiós, bye.